Bien, buen día con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para hoy día, 17 de marzo de 2023, en el incidente 64 del expediente 19-2018, que tiene que ver con la apelación planteada por el Ministerio Público contra una resolución que resolvió declarar fundado el pedido de tutela de derechos solicitado por la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Dirige el debate la doctora Magallanes. Doctora. Gracias, señor presidente. Reiterados buenos días tengan todos. Como ya se ha indicado, es objeto de esta audiencia verificar la corrección de la resolución que estimó la tutela de derechos. Señorita especialista en audiencia, por favor informe sobre la concurrencia de los sujetos procesales. Buenos días, señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional y sujetos procesales convocados a la presente audiencia virtual de apelación de auto. Señora directora de debates, doy cuenta a usted de que se encuentra conectada por el Ministerio Público la fiscal superior adjunta Teresa Nelly Tapia Cruz de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial. Asimismo, doy cuenta a usted de que no se ha conectado la defensa técnica del imputado Pedro Pablo Kuczynski Godard, a quien se le ha remitido correctamente el enlace para la presente audiencia. Se acaba de conectar, señora magistrada, doy cuenta a usted en todo caso que por la defensa técnica se acaba de conectar el abogado Julio Midolo Chirinos. Es todo lo que tengo que dar cuenta en cuanto a la acreditación, señora directora de debates, pero tenemos escritos pendientes. Bien, a ver un momentito primero. ¿Están conformes con los datos de acreditación, señorita fiscal, señor abogado? Buenos días, señora directora de debates, señores magistrados superiores y todos los presentes, estamos conformes. Gracias. Señor abogado. Doctor Midolo, ¿nos escucha? Parece que no, ha salido de la audiencia. Se evidencian problemas técnicos, señora directora de debates. Voy a comunicarme por interno. Señor presidente, un minuto para efecto que la especialista se comunique con el abogado. Un receso de 3 minutos para ver si el abogado va a participar. 3 minutos. Bien, gracias, señor presidente. Doctor Midolo, la sala ha dispuesto un receso de 3 minutos a efectos de verificar su conexión. Creo que es la calidad de su internet. Sí, estoy teniendo, no sé si se me escucha, lo que pasa es que estoy teniendo problemas con la conexión porque no los puedo visualizar. Entonces, Bueno, ahorita todas las cámaras están solucionarlo. apagadas, doctor, porque se ha dispuesto un receso a efectos de facilitarle el tema de su conexión. Sí. Por ello estoy haciendo la prueba antes de reiniciar, ¿no? Para evitar inconvenientes e interrupciones en la audiencia. Ya, ¿sí se me escucha ahora? Sí la escucho, pero ¿Usted me escucha? la imagen por momentos se queda congelada, en el caso de su cámara, ¿no? Eso es la calidad del internet, doctor. Sí. Mantenemos ese problema. Voy a salir y volver a entrar, ¿ya? Sí, por favor, doctor, hay que solucionarlo antes de reiniciar Voy la a salir y audiencia. volver a entrar. Ya, un minuto.
Buenos días, doctora. ¿Me indica si ahora se me escucha mejor? Sí, ahora sí, doctor. Mucho Ya, mejor gracias. porque ya no se congeló su imagen tampoco. Señor presidente, al parecer se han solucionado los problemas técnicos de la defensa. Señora directora de debates, informo lo mismo. Bien, gracias, señorita especialista en audiencia. Bueno, entonces continuamos con la audiencia. Siga, doctora Magallanes. Gracias, señor presidente. Señor abogado, le preguntábamos si está conforme con los datos de Sí, doctora, acreditación. conforme. Bien, gracias. Señorita especialista en audiencia nos dijo que había despacho para dar cuenta. Efectivamente, señora directora de debates, doy cuenta a usted los siguientes escritos. El primero es el signado con el número de ingreso 1909-2023, presentado por la defensa técnica, mediante el cual ingresa documentación para tener en cuenta en la presente audiencia. Asimismo, el siguiente escrito es el signado con el número de ingreso 1910-2023, presentado por la representante del Ministerio Público, mediante el cual presenta datos de la fiscal que participará en la presente audiencia. Y el último escrito es el signado con el número de ingreso 1916-2023, presentado por la defensa técnica, mediante el cual proporciona los datos para la participación en la presente audiencia. Señor abogado, el primer escrito en el que ha presentado documentación, ¿qué documentación ha presentado? ¿Nos podría indicar, Sí, por doctora. favor? Es un escrito muy breve, en realidad, motivado un poco a explicar lo que voy a desarrollar ahora. Es que, en realidad, cuando nosotros presentamos la tutela de derechos, estaban pendientes de realizar algunas diligencias por parte del Ministerio Público y la intención era que el señor Kuczynski tuviera que trasladarse personalmente y que se realizaran in situ en el despacho fiscal. Nosotros cuando en primera instancia obtuvimos un resultado positivo y el juez dispuso que se tuviera que realizar en el domicilio del señor Kuczynski o de forma remota, la fiscalía apeló, pero en el camino las diligencias ya se realizaron. Entonces ya se realizaron unas diligencias que eran básicamente de exhibición y entrega de documentos y de reconocimiento de documentos, 28 y 29 de diciembre del año pasado, y la última que ha sido en el mes de este mes, el 10 de marzo, que había una última diligencia en la casa del señor Kuczynski. Entonces, básicamente era eso, ¿no? Explicar que en realidad nos parece que ya carecería objeto, pero en todo caso es lo que va a sustentar la fiscalía, ¿no? Bien, en todo caso, a los escritos, a los tres escritos, sus antecedentes, teniéndose presente en lo que fuera pertinente en la oportunidad procesal correspondiente. Le pasamos a preguntar, señorita fiscal, ¿usted va a mantener el recurso de apelación? En exposición del No le despacho. escuchamos, doctora. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ok. Exposición del despacho superior, mantenerse en el recurso, explicaremos las razones aún cuando lo que ha señalado la defensa, ¿no? Sí, ¿no? Porque ya se han materializado todas las diligencias en materia de la tutela de derechos que ordenó, que declaró fundado el juez. Entonces ustedes van a mantener. Bien. Su pretensión es de nulidad, doctora, por eso también le preguntaba. O sea, Sí, quiere que se declare justamente nula. a efectos vamos a explicar la trascendencia en base, más que nada, a la capacidad nullificante de la sala por las razones que vamos a exponer, ¿no? Justamente sí, hubiera otro contexto, de repente hubiéramos procedido de distinta manera. Bueno, doctora, está bien, usted va a mantener la pretensión nulificante. Esperamos escuchar vicios y la trascendencia dentro del marco del recurso escrito, doctora, por favor. Adelante, 5 minutos tiene usted. Gracias, señora directora de debates. El Ministerio Público pide la nulidad de la decisión materia de apelación por vicios en la motivación. En primer lugar, omisión de motivación. La resolución judicial o motivación insuficiente no motivó de manera expresa ni sustentada de qué manera las disposiciones 141, 145 y 148 han afectado el derecho a la salud del imputado, porque al emitir una disposición fiscal para que un imputado acuda a una diligencia de exhibición y reconocimiento de documentos, per se no es un acto ilegal ni arbitrario, ni menos un acto objetivo idóneo para afectar la salud de la persona. Pese a que en audiencia la Fiscalía insistió a los 10 minutos de su alocución que se precise cuál ha sido el acto concreto que puso en vulneración este derecho
y solicitó la improcedencia de la tutela, el ACU no dio respuesta exacta a este argumento. Reconocemos que el imputado es una persona de más de 80 años que tenía enfermedades que justificaron en su momento la medida de detención domiciliaria, como se menciona en el considerando 10 de la recurrida, pero será suficiente si bien el ACU en su motivación ha señalado in extenso convenciones o argumentación relacionada con la salud del adulto mayor, estimamos que sigue siendo esto una respuesta abstracta. ¿Qué impedía en este caso concreto desplazarse al imputado mayor, ¿no? Una persona mayor? Ni el juzgado ni la defensa señalaron un dato actual objetivo e inminente que permita determinar que por el hecho de ser citado en la diligencia, el imputado tuvo un deterioro de su salud o se contagió de alguna enfermedad que pudo haberlo colocado en riesgo inminente. Y decimos que no es suficiente esa sola circunstancia y que no basta alegar una posibilidad por conforme se desprende del fundamento 12 del Acuerdo Plenario 4 de 2010, una tutela de derecho hace referencia a una infracción ya consumada de los derechos que asistan al imputado. Y también debemos tener, porque es evidente, como se refleja del auto, ya no tanto de los considerandos, sino en la parte resolutiva, que existe una incongruencia entre lo pedido y lo resuelto. Y es por eso, señora magistrada, que la Fiscalía, aun cuando las razones que ha esbozado la defensa, insiste en su pretensión nulificante, por las consecuencias. Como se advierte a simple vista de la parte resolutiva, el ACU amplía el alcance de la tutela, pues como vemos en el petitorio, la defensa se había limitado a las diligencias de exhibición, entrega y reconocimiento de documentos, objeto de las disposiciones 141, 145 y 148 que habíamos mencionado. Sin embargo, pese a ello, el señor magistrado amplía este alcance y se hace referencia a que también debe ser tener en cuenta para otras diligencias, ¿no? Entonces, estos otras diligencias no sabemos en qué consistirán, no fueron objeto de debate, no se explica en la resolución, no existe un solo considerando que conlleve a esta conclusión. Los considerandos estaban destinados a lo que se debatió, a las diligencias objeto de las disposiciones que hemos señalado. Y además apercibe al fiscal provincial como si se tratase de un acto arbitrario, cuando ya hemos señalado que el hecho de citar mediante una disposición por sí misma no es ilegal. Caso contrario, bajo la lógica del ACU, tendríamos que concluir que bajo ninguna circunstancia una persona mayor con enfermedades podría concurrir a una diligencia en sede fiscal. Y también es nuestro deber, bueno, ya lo adelantó la defensa, informar a su respetable sala que esta diligencia se ha llevado a cabo, pero no podemos dejar de mantenernos en nuestra pretensión nulificante justamente por los alcances de la resolución impugnada. Si el ACU solo se hubiera pronunciado por la diligencia específica a realizarse en una fecha concreta, otra habría sido también el proceder de esta Fiscalía Superior. Sin embargo, fue más allá y además dicta a un apercibimiento a futuro, no solo vinculado a un acto concreto, sino a lo que podría ocurrir. ¿Y cuál sería, teniendo en cuenta la capacidad nulificante y también el tema de la trascendencia? Para el Ministerio Público es trascendente esta nulidad porque de consentirse la resolución se aceptaría uno que el fiscal a cargo cometió una arbitrariedad, porque el efecto de la tutela justamente es declarar que cometió un acto arbitrario por violación a un derecho por una actitud en concreto. ¿Cómo se podría afectar la salud por el hecho de recibir una notificación para que concurra a un despacho fiscal? Peor aún, cuando el comportamiento social del imputado se infiere lo contrario. Y nos explicamos rápidamente. Según información de cuenta abierta, tenemos que el procesado concurrió el año pasado fue también la audiencia de primera instancia, a una ceremonia pública, presencial y sin mascarilla, según se advierte de la publicación de fecha 21 de noviembre del 2002, recabada con acta fiscal del 24 de noviembre del 2022. E incluso actualmente sigue participando en entrevistas ante medios de comunicación. Y no es que esté prohibido a la fecha que pueda participar, pero sí denotaría una falta de congruencia respecto a lo que alegó en su tutela. Si tengo enfermedades, no puedo ir a la fiscalía, pero sí puedo ir a ceremonias públicas rodeadas de personas y sin mascarilla. Y no solo eso, señora directora de debate, sino la trascendencia también radicaría en el hecho de que aun cuando mejore el contexto actual, se acabe la pandemia, es más, hace una semana el gobierno declaró que hemos ingresado ya a una fase no de pandemia, sino de endemia, y existen vacunas hasta trivalentes, y pese a este contexto cambiante, el fiscal provincial
Si dejamos consentir por parte de la Fiscalía Superior esta resolución, se vería impedido de convocar a diligencias presenciales, porque la resolución del juez no se limita a este caso en concreto. Y de allí el agravio. En síntesis, el ACU ha omitido justificar el por qué una posibilidad abstracta de daño en salud puede ser objeto de tutela, conforme a los estándares del Acuerdo Plenario 4 de 2010, no ha explicado por qué emitir una disposición podría constituir per se una conducta objetiva de peligro concreto, no se ha dado respuesta al arguido por el Ministerio Público respecto a esta falta de afectación concreta, y peor aún, al juez al resolver, no se decanta por declarar afundada y da como una medida correctiva impedir que acuda a una diligencia en una fecha determinada, si no el pronunciamiento hubiera sido diferente por parte de esta fiscalía, sino que le permite no acudir a ninguna citación sin mayor límite, basado en lo que podría ocurrir yendo más allá de sus atribuciones en su calidad de juez ordinario. Y es por eso que nos ratificamos en nuestra apelación para que se declare nula la resolución en materia de autos. Bien, gracias, doctora. La defensa, que den uso de la palabra por el mismo tiempo. Muchas gracias, señorita directora de debate, señores magistrados. Muy puntualmente, no es un hecho a estas alturas ya controvertido las diversas enfermedades que tiene el señor Kuczynski, y por supuesto tampoco lo podría hacer su edad. Las enfermedades las hemos tocado y se ha desarrollado muchas veces también en esta sala superior, así que sería inútil repetirlas, y por supuesto el señor está a punto de cumplir 85 años. Esos fueron básicamente los motivos que el juez de primera instancia tomó para declarar fundada nuestra tutela. En este caso, lo que la señorita representante del Ministerio Público cuestiona es que no se ha producido una afectación concreta. ¿Cuál sería esa afectación concreta a la salud que estaría esperando el Ministerio Público que se produzca para que el juzgado declare fundada nuestra tutela? Que el señor esté internado en el hospital, ¿no? Porque no se ha producido una afectación concreta. Habla de circunstancias abstractas, peligros abstractos, que nos sorprenden porque justamente ese tema de los peligros abstractos es lo que en su oportunidad la Corte Suprema también, ante una tutela que declaró fundada esta defensa, señaló que era justamente eso lo que siempre alegaba el Ministerio Público, peligros abstractos. Nunca hay un peligro real cuando pide medidas coercitivas, pero eso es otro tema, pero lo traigo a colación porque me llamó la atención cuando se tocó esa institución. Entonces, en este caso, cuando lo que se solicita es salvaguardar la salud de una persona, de un adulto mayor, que tiene una exigencia reforzada en la protección de sus derechos fundamentales, es inverosímil que se sostenga que se tiene que producir una afectación concreta, cuando justamente lo que se trata de impedir es que esa afectación llegue a producirse. Si ya el señor resulta internado, se contagia, o ustedes saben que el señor tiene problemas cardíacos, si se pone mal en la fiscalía, le da un infarto, ¿ya de qué serviría nuestra tutela? Segundo punto, se señala que el juez de primera instancia habría ido más allá y que habría señalado, además, que no solamente tenía que tenerse en cuenta su pronunciamiento para esas diligencias, que en ese momento eran 2, de exhibición y entrega de documentos, que además las duplican, ¿no? Porque lo citan un día como Pedro Pablo Kuczynski, persona natural, y al día siguiente lo citan como Pedro Pablo Kuczynski, el representante de la empresa Westfield Capital, para responder lo mismo, para entregar los mismos documentos o para reconocer los mismos documentos, pero pretendían que fuera 2 días. Entonces, lo que el juez ha hecho correctamente es señalar, miren, esta es una situación que se va a producir no solamente en estas diligencias puntuales, que en ese momento estaban programadas para el mes de marzo del año 2022, del año pasado. Y en el camino se ha visto que se han dado otras nuevas diligencias, como efectivamente lo señalé a un inicio y lo he señalado en el escrito que ustedes han dado cuenta al inicio de la diligencia. En el mes de diciembre se produjeron dos diligencias y en este mes de marzo se produció otra. Entonces, justamente para evitar que tenga que repetirse esta situación cada vez que se produzca un mismo llamado para que el señor tenga que ir, es que el juez hace una interpretación extensiva y señala que se va a producir la misma situación cada vez que la fiscalía pretenda que el señor vaya.
Entonces, se toma además como fundamento la Convención Americana de Protección del Adulto Mayor, que está señalada, a la que no se ha hecho referencia, pero obviamente el juez desarrolla sus argumentos y se fundamenta en ella. O sea, no solamente en cuestiones personales o de carácter interno, sino también en doctrina y en jurisprudencia transnacional. Ahora bien, respecto del siguiente punto que tocó la señorita representante del Ministerio Público respecto a que no podía consentir la resolución y que de repente sería otra suposición si no se hubiera efectuado un apercibimiento al fiscal de primera instancia. El apercibimiento al fiscal de primera instancia, señores jueces superiores, se produce porque pese a que se había ganado la tutela, seguían citándolo. Y seguían citándolo presencial. Entonces, cuando se les explicaba y se les decía, señores, hay una tutela que el juez ya señaló que no puede realizarse presencialmente la diligencia, lo que la fiscalía señalaba, en este caso el primer despacho, era que todavía no se había consentido porque estaba pendiente la apelación, como si esta apelación tuviera efectos suspensivos. Entonces, por eso es el apercibimiento. No porque el juez tiene una iniciativa infundamentada de apercibirlo sin ningún motivo, no, sino es porque pese a que ya se había dado una orden, Fiscalía, primer despacho, seguía citándolo. Ese es el motivo por el cual se produce el apercibimiento. Entonces, en concreto, señores, bueno, y finalmente, ¿no? Un argumento además que nos parece ciertamente también desproporcionado y nos llama la atención, ¿no? Se pretende ridiculizar el argumento señalando que el señor Kuczynski, ¿cómo así no está enfermo solamente para diligencias, sino para ir a una ceremonia? Señores, el señor Pedro Pablo Kuczynski está por cumplir 85 años, está encerrado en su casa 3 años, en un contexto de pandemia, no puede salir del país, no puede salir de Lima metropolitana, y porque va a un evento académico en la Universidad San Ignacio de Loyola, haber estado 30 minutos. O porque va a una presentación de un libro 20 minutos, 30 minutos. Eso es motivo suficiente. O sea, se le puede exigir que una persona que está encerrada, de la edad que tiene, que no está al lado de su familia, no pueda salir media hora, 1 hora. Sale además, como ustedes tienen conocimiento, porque lo hemos discutido también en otras audiencias, en compañía de seguridad del Estado, que lo lleva, lo trae, y además de su enfermera, que lo está en todo momento vigilando. Entonces, esa es una situación que nos parece que no puede ser de recibo y que, por supuesto, no es comparable. En ese sentido, además de estos argumentos, el motivo que generó la apelación por parte del Ministerio Público ya carecería también de objeto que su superior sala pueda pronunciarse, porque como ya lo hemos mencionado, ya la Fiscalía consintió al realizar las diligencias, me refiero evidentemente al primer despacho, a la Fiscalía Provincial, la decisión del juzgado. Entonces ya no tendría objeto que ustedes se pronuncien, y menos aún con una pretensión nulificante que no sabemos qué consecuencias traería, porque generaría que se vuelvan a realizar las diligencias que ya se realizaron. O sea, no entendemos cuál sería la utilidad realmente, ¿no? Por esos argumentos solicito que se confirme la venida en grado. Gracias, señor abogado. Doctora, tiene usted 3 minutos para réplica, pero doctora Teresa, estoy advirtiendo que lo del agravio que usted está sosteniendo, que en abstracto ha hecho una exhortación, pues no es parte de su recurso escrito. ¿No? Entonces, dentro de lo que señala el recurso presentado por el fiscal de primera instancia, tiene usted que hacer el sustento. No es posible incorporar agravios no postulados de inicio. Sí, doctora, respecto a lo que señala de la afectación concreta o no abstracta de los derechos, está en el punto 9 de la apelación escrita. Y también en lo que se refiere en cuanto a que no desea entrar al tema de fondo, ¿no? El fiscal provincial al momento de interponer su apelación es en el punto 7, que hemos desarrollado más, ¿no? Porque aquí lo señalan de manera más escueta, ¿no? No, doctora, más bien hace citas de jurisprudencia. En todo caso, haga la réplica, doctora, por favor. Ok, doctora. En la defensa nos hace la pregunta, ¿qué espera que suceda con el señor imputado Pedro Pablo Kuczynski? No de que le dé una afectación al corazón, no.
esa afectación. Cuando se habla de concreción, no solamente se habla del peligro, no, mejor dicho, de la realización del resultado, sino de un peligro, pero no de un peligro abstracto, sino de un peligro inminente, un peligro concreto. ¿Y cuál sería este concreto? Se alegó en alguna oportunidad en la tutela de repente que los ambientes de la fiscalía eran más riesgosos para poder de repente hacer una comparación con los ambientes otros que a los que asistió que como reconoce la misma defensa, el imputado asistió en ese mismo año a otros eventos. Existían personas de repente contagiadas con COVID y que podrían poner en riesgo al procesado. Estas también son circunstancias de peligro, pero peligro concreto, ¿no? A lo que podría tal vez quizás pasar. Eso es por un lado. ¿Por qué? Porque el Acuerdo Plenario 4 de 2010 es enfático en eso. Y entonces la procedencia no solamente se refiere al tema de la residualidad, sino también a este riesgo concreto e inminente al derecho que se invoca. Lo otro, respecto a que el juez sí podría irse más allá y no solamente limitarse a las diligencias de exhibición y reconocimiento de documentos, que es lo que solicita el señor letrado al momento de interponer su tutela, decimos que no es posible porque eso va más allá de las atribuciones de un juez ordinario. Y es por eso que pedimos la nulidad. Y también, por otro lado, también la disposición 168, que da cuenta de esta diligencia que al final se llega a actuar, es en base a que se estaba pidiendo información a diversas empresas, entre ellas a First Capital, y no obtuvo respuesta, de acuerdo a lo que se señala en el 2.2 de esta disposición. Y luego, por eso es que se requiere al señor Pedro Pablo Kuczynski, pero también en el 2.3 se indica el estado actual de la investigación. Y ya que no había forma de que se podría obtener esta información, es que opta, ¿no? Bueno, acudir al domicilio del señor Pablo Kuczynski. Y justamente nosotros no podemos solicitar o que carezca o pronunciarnos porque carezca de objeto, como si hubiera sido en otros casos y se ha hecho en otros supuestos, justamente debido a esta parte que decide el señor magistrado en ampliar sus efectos a otras diligencias. Y cuando señala la defensa, se va a producir la misma situación, no tendría sentido la nulidad porque otra vez tendríamos que resolver y otros casos y de nuevo nos preguntamos, ¿la salud del señor Pedro Pablo Kuczynski va a ser igual? ¿La pandemia durará para siempre? Ya hemos señalado que ya hemos bajado el nivel y que ahorita estamos en una endemia. Con esta decisión, tal como está, el Ministerio Público jamás podría citarlo en forma presencial del señor Pedro Pablo Kuczynski. Ese es, digamos, la cadena que tiene el Ministerio Público. Y tampoco se explica en ninguna parte por qué el apercibimiento, en qué parte del auto, no dice en ninguna parte. Por esas consideraciones nos ratificamos en el pedido de nulidad. Defensa, 3 minutos también. Sí, concretamente respecto a que no se habría justificado en qué consistiría el peligro de que el señor vaya a la fiscalía. Bueno, evidentemente si se tiene a la mano y se revisan los antecedentes, se podrá ver que se ha presentado todos los antecedentes médicos del señor, se ha desarrollado esto en audiencia, se ha explicado el tema de la aglomeración de las personas, la fiscalía además reconoce. Esto de repente no lo tiene en cuenta la señorita fiscal superior en este momento, pero evidentemente en la audiencia se reconoce que se está en un ambiente limitado, en un ambiente cerrado, en el que no solamente se encontraría presente, en este caso, la defensa del señor Kuczynski, el señor Kuczynski, su enfermera, como lo he mencionado, se traslada siempre con un policía, cuando menos con un policía, porque hay otro que es el que maneja el vehículo, está el personal propio de la Fiscalía, está la señorita representante de la Procuraduría que asiste puntualmente a todas las diligencias, los asistentes, demás actores, en fin, hay una serie de motivos que fueron desarrollados. Se señala también que había un argumento respecto a que se había solicitado una información respecto a First Capital y que no se tuvo respuesta. El tema de First Capital es algo que atañe al señor Gerardo Sepúlveda, eso es algo que no tiene relación alguna con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Me parece que ahí sí ha habido un lapsus por parte de la fiscal. Ahora, se señala que si esto se nulificara y después más adelante si sería igual la salud del señor Kuczynski, igual las circunstancias de la pandemia, no. Más adelante lo que va a pasar es que la salud más bien va a ir deteriorándose, ¿no? Como es además una circunstancia propia de la cronología del ser humano, o sea, no pretenderá la señorita fiscal que de aquí cuando el señor cumple 85 va a estar mejor que ahora que tiene 84, ¿no? O cuando cumple 86, si Dios quiere,
puede todavía estar con nosotros en esos momentos. Entonces, la situación concreta que buscaba la tutela, como lo he mencionado, es salvaguardar justamente ese peligro. Y eso es un peligro concreto, no es un peligro abstracto, señores jueces superiores. Y además, no se ha motivado por qué no podrían realizarse estas diligencias de manera remota, como se hace en todos los otros casos, porque nosotros participamos de las diligencias activamente, declaraciones testimoniales, reconocimientos, deslacrados, en fin, y todas siempre se realizan con la participación de las defensas de manera remota. En este caso era exactamente lo mismo. La Fiscalía tiene digitalizada toda la información, todos los cuadernos los tiene digitalizados. Además, esa información que se pide reconocer, mucha esta es información de entidades del Estado, es información que le manda por inversión, que le mandan los ministerios, los bancos, SUNAT, diversas entidades. Toda esta información está digitalizada. O sea, simplemente lo que se justificó era ello, ¿no? Que no había una necesidad para obligar a que el señor vaya presencialmente. Bien, gracias, señor abogado. Hay algunas preguntas que esta dirección de debates debe efectuar primero a la Fiscalía. Señorita Fiscal, usted sostiene la nulidad, pero ya se ha materializado la nulidad de la resolución que declara fundada la tutela, pero ya se han materializado las diligencias. Entonces, si declaramos nulo, y se ha llevado a cabo las diligencias en el domicilio del señor Pedro Pablo Kuczynski, como lo ordenó el juez. Entonces, si se declara nulo, ¿qué pretenden que el juez expida? Sí, señora magistrada, como ya hemos explicado, si la resolución se hubiera limitado a esa diligencia, ahí no habría discusión, ¿no? Es más, nosotros mismos hubiéramos postulado carece de objeto. Pero Ya se hizo, lo que ¿no? está diciendo usted sobre que se ha excedido el juez al exhortar en otras diligencias no es parte del recurso. ¿En qué parte está el recurso? Sí, señora magistrada, en ese aspecto acudimos a su capacidad nulificante, porque lo que nos preocupa es eso, de que nosotros, digamos, dejemos consentir y después con la fiscalía, debido a que está consentida, no va a poder citar al señor Kuczynski cuando la situación sea distinta. Bueno, creo que se está dando una lectura un poco errada, doctora, porque acá el juez lo que pone que deberá ser tomado en cuenta para otras diligencias de similar naturaleza, o sea, para las de reconocimiento de documentos, exhibición. O sea, esas son las que son de similar naturaleza, supongo, no sé, una inspección, algo así, ¿no? Pero no de todas las diligencias. Pero no hay un límite temporal, señora magistrada. Y las circunstancias cambian. Las circunstancias que conllevaron a la tutela no van a ser las mismas con posterioridad. Incluso un argumento del juzgado ha sido la pandemia. Las circunstancias que ocurrieron en el año 2022 no van a ser las mismas a enero de 2023, a esta fecha, a marzo de 2023. Es una proyección a futuro de lo que podría ocurrir. No son todas las diligencias, la Fiscalía está dando una lectura distinta a lo que ha expedido el juez, y en todo caso, reitero, no es parte de su recurso, y usted está invocando la capacidad nulificante de la sala, pero la capacidad nulificante de la sala solamente se justificaría por un ingreso a una afectación seria a un derecho fundamental. En este caso, ¿cuál sería esa afectación al Ministerio Público? Porque de lo que usted está hablando más bien parece de cuestiones procedimentales, procesales. ¿Cuál sería la afectación fundamental Sí, al derecho del Ministerio Público? Claro, el no poder practicar diligencias está relacionado con el interés del Ministerio Público en su actividad persecutoria. Estaría limitado porque la tutela estuvo dirigida a no cualquier diligencia de exhibición, sino a las que se presentaron con estas disposiciones, 141. Se está Y el juez perdiendo la señal de señorita fiscal. Está perdiendo señal, no le escuchamos. Señorita especialista de audiencia, a ver, comuníquese con la señorita fiscal. Me voy a comunicar, doctora. Bien.
Especialista, ¿se comunicó usted con la Fiscalía? Sí, señora directora de debates, ya estamos nuevamente conectados. Muy bien. Doctora Teresa, ya la podemos escuchar. A ver. Aquí. Sí, se fue el internet en todas las en todos los Sí, estos edificios. días la señal está muy inestable. Bien, doctora, también usted ha señalado que hay omisión de motivación, pero ese agravio, ¿en qué parte del recurso está? Sí, señora magistrada, lo que señala en que respecto a ese tema, en la apelación, si me permite, lo relacionado con la afectación concreta está en el punto 9, señora magistrada. Se refiere al término. La nomenclatura como tal no ha sido Usted ha investigada, señalado señora. que hay omisión de motivación, que ese es el vicio, por eso le preguntaba en qué parte del recurso está ello. En lo que se manifiesta el Ministerio Público o la Fiscalía Provincial en la apelación escrita cuando señala de que no se ha señalado, pese a que lo invocaron en audiencia, que ha habido una afectación concreta del derecho a la integridad física, salud y bienestar. Ahora, el término, la palabra expresa motivación, no está así como tal en la apelación escrita. Motivación, más bien hace referencia, creo, a incongruencia, ¿no? Pero no es una palabra, es un supuesto, como vicio de la motivación defectuosa, ¿no? Como es un vicio incogitando. Ustedes están pidiendo la nulidad, señorita fiscal, no están pidiendo que evaluemos el fondo del asunto, es decir, si el juez, los argumentos del juez son correctos o no, sino usted está diciendo que la resolución es inválida, no podemos ingresar al fondo del asunto, eso es para revocar. Ahora, los vicios que usted ha señalado, uno de ellos no está en el recurso, no se puede incorporar. Usted dice que apliquemos capacidad nulificante, nosotros verificaremos eso. Ahora, sobre la omisión tampoco está. Y sobre todo es que ya habiendo producido la diligencia, tampoco hemos escuchado argumentos de trascendencia para declarar nula, porque si accederíamos a su pedido, declaramos nula, ¿qué va a hacer el juez si ya está ordenada, ya se ha efectuado, ejecutado la diligencia conforme lo ordenó el juez? Sí, señora magistrada, pero el pronunciamiento ya se circunscribiría a la diligencia que fue objeto de no a todas o a otras que no fueron objeto de debate. Estamos ingresando a lo mismo, doctora. Eso no es parte de su recurso. El fiscal provincial no ha considerado afectación, por eso no lo ha puesto como agravio, ¿no? Si no lo hubiera puesto, porque el recurso es bastante amplio, ¿no? Tiene más de, no sé, de 8 hojas, creo. Entonces, eso de un lado. Ahora, finalmente, también es preciso solo acotar de que la resolución del juez ha sido expedida el año pasado, en un contexto que todavía se padecía pues los efectos de la pandemia. Por eso es que el juez ha resuelto en ese contexto y ha privilegiado, ha garantizado, mejor dicho, el derecho a la salud de un adulto mayor. Ha efectuado el juez argumentos convencionales porque ha considerado que la fiscalía, pese a que el investigado le pedía que no podía concurrir por el riesgo que podría sufrir, la fiscalía se negaba. Por eso el juez aplica convención americana y aplica también la ley del adulto mayor, ¿no? En ese sentido el contexto ahora es diferente. Ahora, si se necesita de otras diligencias, evidentemente se tiene que aplicar otros criterios, ¿no? Por eso es que no se puede descontextualizar el razonamiento del juez en ese entonces, que fue en julio del año pasado.
Sí, señora magistrada. Y también en ese contexto, en el año 2022, como hemos informado, tampoco se condice esta supuesta afectación a la salud, por cuanto el mismo imputado ha asistido a actos presenciales rodeado de personas, entonces no nos explicamos, y eso se tendría que en todo caso evaluar, ¿no? En una nueva decisión de cómo es que en un aspecto para unas diligencias sí puede afectarse su salud, pero para la fiscalía no podría afectarse. Claro, eso nos vamos a pronunciar acá porque Pero no ese se puede. argumento tampoco fue presentado en primera instancia, por eso no ha merecido respuesta del juez, porque eso no lo ha planteado el fiscal de primera instancia, ¿no? Entonces, ahora se pretende dar más argumentos y decir que la resolución es nula, pero la fiscalía, como reitero, no presentó ese tipo de argumentación. Señor presidente, no, perdón, señor abogado, ¿algo que señalar frente a las respuestas Sí. dadas por la señorita fiscal? Sí, muy puntualmente. Lo principal es lo que considero que su dirección de debates ha advertido, ¿no? Que se están introduciendo argumentos que efectivamente no fueron debatidos en primera instancia y que tampoco han sido materializados en el recurso impugnatorio. Ahora bien, algo muy importante que también ha sido advertido. Se pretende la nulidad de la resolución, entonces eso tendría que circunscribirse a una afectación concreta de un derecho fundamental. Esa situación no ha sido expresada tampoco, ni en el recurso impugnatorio, ni ha sido alegada congruentemente en este debate. Se señala ahora que la afectación tendría que ser el derecho o la capacidad que tiene el Ministerio Público, más que un derecho en realidad es una prerrogativa que tiene el Ministerio Público de poder realizar las diligencias. Y eso es manifiestamente incongruente y se puede contrastar con lo que ya hemos señalado y que además ha reconocido la señorita fiscal aquí presente, que las diligencias ya se realizaron. Entonces, ¿qué afectación a la capacidad del Ministerio Público de realizar diligencias se estaría produciendo? Ahora bien, usted también ha leído la parte pertinente de lo que señala la resolución apelada, que es una exhortación en realidad. Entonces, más allá de que tampoco sería materia de pronunciamiento porque no se ha sustentado en el recurso de apelación de la Fiscalía, lo que hace el juez no es ordenar a todas, no, le dice, oye, exhorto a que en otras diligencias similares se tome también en cuenta este criterio. Entonces, se pretende, por un lado, de que su despacho tenga que nulificar eso con el argumento de que el juez ha ido más allá, porque ha abierto una puerta para que sean todas las diligencias y no se ha señalado, pero ahora pretende que la sala superior anule algo en abstracto también, porque tampoco se ha prohibido expresamente ciertas diligencias. Entonces, en concreto, considero que su despacho tendría que declarar incluso improcedente el recurso de apelación planteado. Gracias, señor abogado. Señor presidente, esas son todas las preguntas de mi parte. No sé si usted tiene preguntas adicionales. Sí, una sola pregunta a la fiscalía. Señora fiscal, no he escuchado nada respecto a que en qué perjudica al Ministerio Público de que la diligencia se realice en la vivienda del imputado. La diligencia de exhibición y entrega de documentos. ¿En qué cambia que sea en la casa del imputado o en el despacho fiscal? ¿Cuál es la trascendencia ahí para el Ministerio Público? ¿En qué le perjudica? Bueno, señor presidente, perdón, señor presidente, la posición del Ministerio Público es que el objeto de debate en sí, ya que fue una tutela, fue el hecho de que el solo invocar a una persona a través de una disposición fiscal a que concurra a una diligencia presencial afecta de manera concreta un riesgo inminente su derecho a la salud, que es el que invoca, no fue objeto de discusión, o al menos no por la tutela, de que se debata la presencialidad o la virtualidad. Eso no fue objeto de discusión, sino nosotros vamos al planteamiento propio de la tutela, que es una actitud supuestamente ilegal, arbitraria, y de allí la trascendencia para nosotros de la nulidad, porque de consentir nosotros estaríamos consintiendo en que el fiscal ha actuado de manera arbitraria por el solo hecho de emitir esas disposiciones fiscales. Por eso, pues, usted insiste, ha vuelto a repetir que sería arbitrario, ilegal. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? ¿Por qué es arbitrario decir
Oiga, señor fiscal, trasládese a la vivienda del imputado adulto mayor y realice la exhibición y entrega de documentos. ¿Por qué es ilegal? Si fácil, y igual lo han hecho, ahí lo han hecho. ¿Qué problema ha habido, a ver, si ya lo han hecho? No, no, señor presidente, no hemos dicho que eso sea ilegal. Lo que decimos es que de consentir la resolución se admitiría que la Fiscalía ha actuado de manera ilegal o arbitraria, porque esa es la implicancia de una tutela. Ahora, el hecho de asistir o no, en el caso del domicilio del imputado, la regla es que asista a las instalaciones de la Fiscalía, ¿no? Y en todo caso, si de repente los ambientes, como si se hubiera invocado, ¿no?, por la defensa, los ambientes no son adecuados, hay hacinamiento, y que haya condiciones distintas a la que su conducta social del imputado en otros escenarios lo afectaría más o perjudicaría su salud, allí sí podríamos hacer referencia a este aspecto y hacer esta ponderación que usted nos señala. Pero no ocurrió así. Seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo. Porque no nos dan una explicación. Parece, le voy dando mi impresión de que es arbitraria por la disposición del fiscal. Es decir, que venga a mi despacho, que venga a mi despacho, cuando fácil puede ir a su domicilio y hacer la diligencia. Por eso quiero una explicación, una justificación. ¿Por qué el fiscal ha insistido de que vaya a su despacho? Para darle la explicación tendríamos que basarnos en una fundamentación de la propia disposición fiscal, para darle una respuesta expresa de lo que pensó el fiscal. Eso no contamos con esa información, no podríamos decir cuál fue el criterio del fiscal para efectos de optar por una u otra opción, ¿no? Pero no entiendo. Entonces, ¿cómo decimos que la disposición, mejor que la resolución judicial es arbitraria? Lo que señalamos es que la resolución judicial se pronuncia más allá y que no da respuesta al tema al argumento de que no ha habido una afectación concreta o un peligro concreto. Ese es en sí, no hemos entrado al fondo del asunto. No, pero entremos al fondo del asunto, pues, porque estamos hablando de ilegalidades, de arbitrariedades. Tenemos que entrar al fondo, si no, ¿cómo vamos a justificar esas palabras? Pero nosotros no hemos planteado una ilegalidad, arbitrariedad, lo que hemos dicho es de que a nosotros nos implicaría una arbitrariedad de consentir esta declaración de fundabilidad de tutela. Bueno, la defensa, algo que Sí, señalar. puntualmente, señor presidente, puntualmente, efectivamente no se da una respuesta concreta a su pregunta, que es muy clara, ¿no? ¿De qué manera afectaría a la diligencia? Porque el objetivo es que se realice la diligencia, ¿correcto? Más allá del lugar donde se realiza la diligencia. Entonces, ¿de qué manera esto afecta al derecho o a un derecho del Ministerio Público en este caso? Ninguno. Y efectivamente se ha producido. Y eso no es algo que se pueda negar. O sea, la diligencia se ha producido y se ha producido sin ningún inconveniente. Y no solamente diligencias que llevamos en ese despacho, sino en otros despachos que integran el equipo especial. Entonces, nos parece que no se ha dado respuesta efectivamente de manera lógica a por qué la Fiscalía pretendería que esto tenga que anularse. Entonces, nosotros insistimos en nuestra posición. Ninguna pregunta más, señora directora de debates. Gracias, señor presidente. Doctor Enríquez, ¿tiene usted preguntas? Sí, muchas gracias, señorita directora de debates. Bien, empecemos, ¿no? Lo primero que sí me ha causado mucha sorpresa es lo que ha indicado el abogado defensor, ¿no? En el sentido que el juez da una resolución y en el código indica que los recursos impugnatorios no suspenden el trámite. Y a pesar de que se emite una resolución por parte del juez, la Fiscalía no estaría actuando regularmente en cumplimiento a las disposiciones emitidas por un juez, que incluso ha tenido que haber un apercibimiento. Entonces, señorita fiscal, ¿qué correctivos se están haciendo al respecto? Porque las decisiones de los órganos judiciales se cumplen. Así está establecido el código. Y si interpone el recurso de apelación, no tienen efecto suspensivo. Entonces, ¿qué correctivos están haciendo ustedes a nivel interno para dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por un magistrado? Bueno, en este caso, la Fiscalía Superior, ¿no? Por principio de jerarquía no puedo decirlo yo, ¿no? Sino el titular del despacho, sí se viene coordinando con las fiscalías provinciales a efectos de que se cumplan con las decisiones jurisdiccionales. Y efectivamente ahí vemos ese tema, ¿no?
de oposición. O sea, si bien no están conformes con una resolución emitida por una constitucional, tiene libertad de apelar y se verá más adelante el correctivo que corresponda. Pero la decisión se cumple. O sea, no hay ningún supuesto en el que hayan dicho se concede recurso de apelación con efecto suspensivo como para que puedan omitir el cumplimiento de algo dispuesto por un magistrado. Bien, el segundo tema. Si bien ya hay pronunciamiento de esta sala que el derecho a la no autoincriminación no solamente es respecto de lo que vaya a declarar, sino también de lo que pueda aportar o no aportar a una investigación en su contra. Eso ya nos hemos pronunciado en 3 o 4 recursos al respecto. Dígame usted, señorita fiscal, ¿cuál es la urgencia, la imprescindibilidad de que se lleve una diligencia de exhibición y entrega de documentos por parte de este investigado? Damos respuesta a su pregunta, señor magistrado superior, en base a lo que la misma Fiscalía ha consignado en la disposición 168 del 19 de diciembre del 2022, que entendemos el señor abogado ha alcanzado mediante su escrito, ¿no? Porque no lo tenemos a la vista, no nos corrieron traslado, donde indica la Fiscalía que con disposición 160 solicitaron diversa información a empresas, a personas naturales, pero solo una empresa, que es Rutas de Lima, que no tiene nada que ver con el señor Pedro Pablo Kuczynski, respondió. Y estando pendiente, ¿no? Vuelven a, y estando al estado actual de la investigación, es que programan nuevamente estas diligencias de exhibición y entrega de documentos. Esto es que anteriormente han cursado oficios a por otros lados, no se ha obtenido, entonces otro recurso ha estimado la Fiscalía Provincial por pedir al señor Pedro Pablo Kuczynski que cumpla con exhibir y entregar esta documentación. Bien, pero si no le exhibió en una oportunidad y no le entregó otra oportunidad, ¿es necesario reiterar nuevamente, llevar a cabo la diligencia? ¿Hay otros mecanismos procesales para obtener el mismo resultado? De acuerdo a lo que nos ha informado el día de hoy la señorita fiscal a cargo del caso, después de haber agotado estos mecanismos relacionados con la entrega de documentos, se ha procedido a un allanamiento, ¿no? Al respecto, para poder conseguir esta información. Esto es, la Fiscalía está viendo diversos caminos a fin de obtener esta información. Uno de ellos es el del señor Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, en consecuencia, yendo al fondo del asunto, si es que hay otro mecanismo para obtener la misma información, ¿era necesario llamar al investigado para una diligencia de exhibición y entrega de documentos? Señor magistrado, los documentos que fueron objeto de la diligencia son documentos que tienen relación directa con el señor Pedro Pablo Kuczynski, porque hablan de contratos de asesoría financiera. No vayamos a qué documentos son, sino que el código establece que el Ministerio Público requiere algo, no le entregan la información, tiene la potestad de ingresar, allanar e incautar. Entonces, si tienes esa posibilidad, ¿no?, de ordenar, allanar, incautar objetos o pruebas de la comisión de un hecho delictivo, ¿cuál sería la necesidad de exigir por segunda o tercera vez al investigado que entregue documentación? Es el agotamiento propio de diligencias, señor magistrado, sin perjuicio que pueden realizarse otras diligencias. Eso es parte de las funciones o, digamos, de las atribuciones persecutorias que tiene el Ministerio Público. No se ha limitado únicamente al señor Pedro Pablo Kuczynski, pero eso no obsta a que intente agotar las diligencias como en efectivo se ha hecho, como lo ha informado el propio abogado. Entonces, ahora aterrizamos al tema. Si el Ministerio Público tiene otra posibilidad para obtener el mismo resultado y el fiscal provincial dice, yo quiero que esta diligencia se haga en mi despacho, ¿es o no es un acto irregular el insistir que se haga una diligencia para obtener unos elementos de convicción que se podrían obtener de otra manera? O sea, ya vamos al tema de proporcionalidad de lo que ha dispuesto el fiscal provincial.
Ya eso sería un tema propio ¿no? del fondo del asunto, que no es objeto de debate. No obstante, podemos señalar que es una atribución del fiscal poder requerir las diligencias que estime pertinentes. Está bien, entonces me está dando respuesta a que no es materia de debate o no es materia de apelación. Así como no es esto materia de apelación, el recurso tampoco ha traído varios tópicos que usted ha planteado en este recurso oral, ¿no? Porque no se puede introducir agravios. La resolución ha sido, o bueno, el recurso de apelación escrito ha sido muy preciso en los temas que son materia de agravio, que dice omisión de pronunciamiento de un tópico de que es la vulneración concreta del derecho de la salud. Nada más es el único argumento que le encuentro a este recurso. Que se haya excedido, o que haya una decisión extra petita, que ha ido más allá de lo pedido, eso no es agravio de su recurso y ustedes están invocando la posición nulificante que pueda tener la sala. Pero para esa posición nulificante le están preguntando cuál es la trascendencia. Y no nos ha indicado cuál es la afectación a un derecho fundamental del Ministerio Público. ¿Cuál sería esa afectación al derecho fundamental para poder la sala entrar a esta capacidad nulificante? Sí, señor director de debates. Bueno, como Ministerio Público no podemos hablar de derechos, ¿no? En todo caso, de nuestras prerrogativas o atribuciones en lo que se refiere a la actividad persecutoria, porque el juez no se limita a la diligencia en concreto, sino va más allá a otras diligencias. Si bien es cierto, como bien refirió la señora directora de debates, dice de similar naturaleza, pero no se especifica cantidad, no hay límite de plazo y, como sabemos, es cambiante, ¿no? Entonces, no hay un límite en el tiempo. Las circunstancias que sustentaron en su momento para que se declare fundada la tutela de derecho a favor del señor Pedro Pablo Kuczynski no van a ser las mismas mañana, ni pasado, ni en 10 meses, ni en un año. Entonces, esa es la preocupación del Ministerio Público, de no poder actuar otras diligencias que requieran su asistencia o su concurrencia del señor Pedro Pablo Kuczynski de manera presencial, porque tenemos que cumplir, como usted bien lo ha dicho, las resoluciones se cumplen, esta resolución judicial. Bien, y justamente esta Convención Interamericana de los Derechos del Adulto Mayor, así como la Ley del Adulto Mayor, dan ciertas prerrogativas a estas personas, obviamente, porque parten de un estado de respeto y dignidad de la persona, ¿no? Y salvaguardando sus derechos de salud. Entonces, ¿cuál es la deficiencia o la vulneración a la capacidad investigadora del Ministerio Público de realizar las diligencias similares, porque no dice todas, dice las similares, en el domicilio del investigado? Señor magistrado, si bien es cierto, es una persona mayor de edad, no por el hecho de que sea una persona mayor de edad significa que esté anulado en su totalidad. En su momento puede tener una enfermedad determinada que le impida desplazarse o movilizarse. Esto no ha sido alegado, no ha sido alegado una afectación en su capacidad locomotora como para poder señalar de que no pueda asistir de manera presencial al despacho fiscal. Pero lo que yo le he preguntado es cuál es el perjuicio, ¿no? La afectación al Ministerio Público de realizar diligencias, como ordenó el juez, similares en el domicilio del investigado. Primero, en cuanto al tema nulificante, que va más allá de lo solicitado por la propia parte, que son diligencias concretas, exhibición respecto a unas disposiciones específicas. Y en segundo lugar, las circunstancias que nosotros podamos llamar a una persona a concurrir en sede fiscal en sí misma no es ilegal. Y que tendría que en todo caso, como igual cuando tenemos determinadas diligencias, tenemos que asistir incluso en sede judicial presencialmente, si no vamos, tenemos que justificar. En este caso sería lo mismo, justificación por una enfermedad concreta, una incapacidad de movimiento. Pero estamos en argumentos circulares. La pregunta es muy clara, concreta, precisa, directa. ¿Qué le afecta al Ministerio Público en realizar la diligencia, esta diligencia u otras de similar naturaleza, en el domicilio investigado? ¿Acaso el fiscal no puede concurrir? ¿Acaso los asistentes del señor fiscal no pueden concurrir? ¿Qué es lo que afectaría al Ministerio Público en llevar a cabo esta diligencia en ese domicilio? No, no es que exista un impedimento, sino que más bien es lo contrario. El Ministerio Público, como titular de la acción penal,
convoca a una persona que acuda, y es esa persona cuando no puede acudir, es la que debe justificar. No es a la inversa que el Ministerio Público pueda justificar de Pero por qué en no este hay un momento, motivo. señorita fiscal, usted está pidiendo la capacidad notificante de la sala. Entonces, que se declare nulo. Nos estamos viendo el tema de trascendencia. Ya hablamos de reglas, ya estamos hablando de trascendencia. Pues, ¿en qué le afecta para darle, digamos, en su pretensión de nulificar esta resolución? Nos tiene que dar la respuesta. Si usted quiere que se anule, es porque tiene que haber una afectación. Y la pregunta es, ¿qué le afecta al Ministerio Público de hacer la diligencia en el domicilio del investigado o en el local de la Fiscalía? La pretensión modificante va en la parte, nos circunscribimos a lo que dice el juez, que diligencias de similar naturaleza, que no lo podemos citar. A eso vamos nosotros. Esa es la afectación, que nos afecta nuestra capacidad persecutoria. Bien. El señor abogado, ¿algo que agregar a las respuestas dadas por el Ministerio Público? Sí, bueno, en realidad es un poco volver a lo mismo, ¿no? Ahora ha reconocido en esta última intervención que en realidad no se afecta un derecho, ¿no? Ha ido incluso desvirtuando más aún su pretensión, ¿no? Porque si no se afecta ningún derecho, entonces no hay ninguna capacidad para que la sala pueda anular la resolución del juzgado, ¿no? Lo concreto es la prerrogativa, y la prerrogativa es poder realizar diligencias, y las diligencias se han concretado. Además, se están confundiendo situaciones. En los allanamientos que han habido sobre el domicilio de un señor Milla Comite, que no tiene absolutamente nada que ver con el señor Pedro Pablo Kuczynski. En el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, todos sus domicilios ya han sido allanados hace 3 años, toda la documentación la tiene, entonces en realidad es un poco repetitivo, ¿no? Muchas gracias. No tengo más preguntas en directo de debate. Gracias. Gracias, doctor Enríquez. Siendo ya así, declaramos cerrado el debate. La sala se retira a deliberar y emitirá decisión que será puesta en conocimiento suyo a través de sus casillas electrónicas. Señor presidente, la audiencia concluida. Bien, buen día con todos. Hasta luego. Buenos días, hasta luego. Muy buenos días. Buenos días, gracias.